Muy bien, nos metemos en materia, nos metemos en otros asuntos. Si tenemos diarios, me confirman, compañeros. Si no, vamos de frente con nuestro asesor científico. Perfecto, vamos con él. Ricardo Boll está con nosotros, asesor científico de Nativa. Con él vamos a conversar sobre la gestión de riberas como una forma para evitar la pérdida, ¿no es cierto?, de todo lo que rodea el lecho de los ríos, ¿no es cierto?, que puede ser infraestructura física, pero también pueden ser ciudades, pueden ser caminos, pueden ser carreteras. Ricardo Boll, ¿cómo te va? Siempre es un gusto conversar contigo. Bienvenido a las Mañanas de Nativa. Buenos días, Carlos. Saludos con todos. A ver, yo entiendo que los ecosistemas de las riberas de los ríos son frecuentemente objeto de degradación natural y algunas veces no natural por deforestación o por actividades agrícolas, ¿no es cierto? ¿Esto aumenta seriamente el riesgo de inundaciones o no, Ricardo? Así es. Bueno, primero haces bien en empezar definiéndolo como un ecosistema, ¿no? Okay. Como todos sabemos, el cauce del río, ¿no?, que también podríamos llamar el lecho, cuando es una zona más extensa, tiene, digamos, una flora, una fauna, ¿no? Por ejemplo, los famosos camarones, ¿no es cierto? Pero hay una microflora y una microfauna. Claro. Todo ese espacio hace que el agua se percole, ¿no?, y que ayude, digamos, a perder agua superficial, pero ganar agua debajo del suelo. Al deforestar, estamos haciendo que el suelo se vuelva más duro, y que finalmente no absorba, que haya más agua arriba y que tengamos más erosión, y por lo tanto una destrucción de la ribera, ¿no? Ahora, ¿existen técnicas que nos permitan recuperar y desarrollar estos ecosistemas para reducir este riesgo de inundaciones? Así ¿O es. solamente la infraestructura gris podría intervenir? De hecho, tengo algunas imágenes, de repente se pueden mostrar un poco, están un poquito más adelante, para poder entender este ecosistema. Un poco más adelante todavía, por favor. Hay unas como de un río. Luego nos ocupamos de esto del fenómeno del Niño, que había alguna información Dale. que complementar también. Un poquito más adelante todavía, por favor. Bueno, este es podríamos empezar con esto. Dale, por favor. Este es el huaico que ha habido esta semana en Guaral, ¿no es cierto? Entonces, que además ha sido devastador, se llevó a un colegio, tremendo. Felizmente los niños se salvaron, pero lo que tenemos, además hubo dos fases, ¿no? Fue bien interesante, porque primero tuvimos el huaico que arrasó, y unos días después se reactivó este espacio. Lo que tenemos acá claramente es la zona de arranque. Luego tenemos la zona de transporte y finalmente la zona de deposición. O sea, todo esto de acá estaba arriba. Esto a veces nos olvidamos, pero es importantísimo. Entonces es un proceso que además depende de la pendiente y depende del tipo de material. Usualmente aquí aparecen como pistas. De pronto comenzamos a ver algunas rajaduras en el suelo, algunos pequeños desplazamientos. Entonces la primera pregunta que quería hacerte es, ¿esto es un derrumbe o es un deslizamiento? Porque hay palabras técnicas. Hay diferencia entre ellas, ¿no es cierto? Perdóname. Hay diferencias entre ellos. Así es. ¿Cuáles serían? Bueno, de repente podemos pasar a la siguiente para poder verla. Dale. A esta. Y justamente lo que te explicaba, esto se estudia en la geomorfología, que es parte de la geografía, donde estudiamos los materiales y el comportamiento de estos materiales. Entonces lo que tenemos es la cabecera. Como puedes ver, hay como pequeños desplomes, y esto justamente ocurre, esto es un giro rotacional, así se llama, porque lo que tienes es, llueve, la parte alta pesa más, y aparece un plano de desplazamiento. Entonces parece como un jabón, y sale. Y esto llega, ¿sí? Vamos a ver la siguiente. Son las partes de un deslizamiento. Y esto además ocurre porque esta es la cuenca, que además muchas veces la gente escucha cuenca alta, cuenca media, cuenca baja y no entiende. Entonces, en esta parte es más pendiente y es más probable de que esto ocurra. Esta es la parte de la cuenca media, donde el río hace estas vueltitas y necesita un espacio. Entiendo. Entonces, cuando tú me hablas a veces de la ribera, de la orilla del río, esta orilla no es fija, esta orilla tiene que irse moviendo porque el río va trayendo materiales y deposita y luego vuelve a depositar y se va moviendo. Y finalmente la zona de gran deposición. Son ríos danzantes, Ricardo, en algún momento, ¿no? Se tienen que mover. Claro. ¿No? Vamos a ver la siguiente. A ver. Y justamente, como bien me acabas de decir, el río, ¿no?, trae más agua, menos agua, entonces inunda unas zonas. Entonces, esto es lo que conocemos como el lecho inundable o como la orilla inundable. Entonces tenemos que, mucha gente dice, el río está acá, yo quiero poner aquí mi hotel, quiero poner aquí mi casa para poder tener vista. La cercanía del río. El río sube y se lleva la casa. Veamos la siguiente.
Hay el lecho menor, hay espacio de libertad y el lecho mayor. Entonces, necesitamos un espacio libre y aquí la flora juega un papel muy importante porque las raíces ayudan a fijar el suelo. Eso te iba a decir. Y además ayudan a que el agua percole. Entonces tenemos varias funciones, ¿no? Casi siempre la respuesta es muy ingenieril. Entonces, ¿qué pasa? Decimos, no, hay que hacer un muro de contención. Sí, eso es lo que suelen hacer. Lo primero que hacemos es quitar espacio al agua. Ajá. ¿No? Y además ese muro de contención, por más que tenga, digamos, bases, no llega a las profundidades que puede llegar un árbol. En algunas ocasiones las raíces de los árboles llegan hasta 20 metros de profundidad. Ok. ¿No? Vamos a ver la siguiente. Estas son las respuestas, digamos, más ingenieriles, ¿no? Esto se llama un gavión, Ok. que además es muy interesante porque incluso está utilizando material del propio río. Entiendo. Lo forran en mallas de metal y ayudan a, digamos, contener. Esto a veces tiene un serio problema, porque el agua llega y lo que está haciendo este gavión es desviar el agua a la otra orilla. Claro. Entonces la erosión ya no es aquí, es Será en allá. tu vecino del frente, ¿no? Vamos a ver la siguiente. Esto además cuesta una gran cantidad de dinero. Sin duda, las inversiones de infraestructura gris son muy caras, Así Ricardo. es. Sin embargo, digamos, esto puede funcionar. Ya. El problema es que estamos perdiendo la orilla. Ok. Ahora, tú imagínate que, por ejemplo, o sea, aquí tú no dices yo quiero estar ahí, ¿no? En cambio, en una orilla normal, y de repente si podemos ver la siguiente, podríamos tener, además, digamos, de 4 árboles, espacios de recreación, espacios para picnic, supuesto. espacios que la comunidad disfrute. ¿Podemos ver la siguiente, por favor, para ver la siguiente imagen? Por ejemplo. Imágenes como estas, en el que uno dice, qué lindo, qué suerte tengo de vivir en este lugar. Claro. Entonces, claro, esto se inunda, no pasa nada, ¿no? ¿Podemos ver la siguiente también, por favor? Claro, se nota además los árboles en el lecho, las plantas. Y es un ecosistema. Es un ecosistema, O claro. sea, aquí hay interacciones, ¿no? De acuerdísimo. Ahora, dime una cosa entonces. ¿Cuánto puede ayudar a fortalecer las riberas en la lógica de evitar inundaciones? La necesidad no solo de hacer lo que plantea, sino de concertar socialmente con la comunidad, Ricardo. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que ese espacio es un espacio público. Sí. Y eso quiere decir que son varios los actores que necesitan este espacio. Así es. Entonces, esto no es solamente un espacio por el que el agua pasa, esto no es un tubo. Claro. No es que el agua viene de un lugar y la necesito en otro, sino que esto es un ecosistema que pertenece a un territorio. Entonces, la gente necesita recreación, necesita alimento, seguramente hay agricultura Totalmente. alrededor, entonces voy a jalar agua, pero necesito recargar el agua subterránea. Esto es lo que hoy día conocemos como servicios ecosistémicos. Así es. ¿No? Entonces, en vez de estar gastando tal vez tanto en infraestructura, recordemos que o sea, ya tenemos infraestructuras naturales que podrían aprovecharse, que ciertamente van a tomar un tiempo, pero en donde ganamos todos, ¿no? Esto, por supuesto, no tiene que excluir las obras ingenieriles, Ok, sino que de acuerdo, de acuerdo. tienen que integrarlas. Y la respuesta del cuidado ecosistémico de las riberas en países como el nuestro, donde los ríos de costa tienen una gran pendiente, frente quizás a otras fotografías de otras realidades donde las pendientes son menores, ¿es un tema a considerar? Bueno, justamente por eso quería conversarte de las partes de la cuenca. Dale. Porque no puedes actuar siempre igual junto al río. Correcto. Entonces, claro, zonas como estas, ¿no? Que además han considerado, fíjate qué interesante el trabajo del arquitecto y el ingeniero, han considerado como pequeñas plataformas que pueden ser de contemplación, Ajá. pero que también permiten que el agua las inunde. Ok. ¿No? Hay Entonces, un doble juego ahí interesante. Esto puede funcionar en la zona media y en la zona baja. Ok. En la zona alta lo que hay que hacer es reforestar, para que justamente esa tierra no caiga. Te Claro, entiendo. la palabra huaico es muy interesante, ¿no? Como que cae todo de golpe. Sí. Entonces, claro, porque está cayendo no solamente el agua, está arrastrando piedras, lodo, ¿no? Diferentes materiales. Entonces, lo ideal es que venga sin piedras y sin tierra, ¿no? Primero porque va a ocupar menos espacio y segundo porque va a ser menos destructivo. ¿Cada río es un mundo, Ricardo? Así es. ¿O un solo diagnóstico nos permitiría intervenir en varios ríos al mismo tiempo? Hay que estudiar todos los ríos y esa es una preocupación desde las ciencias naturales. Si bien el Estado ha invertido en estaciones hidrometeorológicas, Ajá. es decir, que miden el caudal del río en diferentes partes, no todos los ríos están medidos. Ok. Y tienes que medir un río en la parte alta, en la parte media y en la parte baja, ¿no? Entonces, bueno, aprovecho esto, respondiendo la pregunta que te hacía,
Tenemos diferentes nombres, ¿no? Esto es un derrumbe y por el otro lado tenemos un deslizamiento. Lo que hemos tenido es un deslizamiento, probablemente de este tipo, ¿no? Que de hecho es lo que nos dice el informe que ha emitido el INDECI. Entonces el derrumbe parece más seco, el deslizamiento parece más húmedo. Así es, depende de la cantidad de agua y del tipo de material. Correcto. ¿No? Correcto. Hay materiales que se comportan de manera más elástica, más plástica, como por ejemplo los suelos arcillosos, o los suelos arenosos, o los suelos, digamos, con roca, ¿no? Entonces tienden a caer. Frente al deslizamiento de lo ocurrido en Huaral, hablaste de algunas señales que nos dan aviso, grietas, movimientos. ¿Eso se ve a simple vista, Ricardo, o hay que tener un ojo fino, desarrollado para poder entenderlo? En algunas ocasiones lo puedes ver, tú vas viendo las grietas, ¿no? De hecho, los que vivimos en Lima, por ejemplo, cuando a veces caminamos por el malecón de Miraflores, Barranco, ¿no es cierto? Vemos las grietas en la vereda. Hacia San Miguel es increíble lo que hay ahí, ¿eh? Ya hay un pequeño desplazamiento. Sí, señor. ¿No? Entonces ya se nota. Pero son espacios que justamente, ya como entendemos que son espacios dinámicos, ¿no? Que van a continuar con esta dinámica que no se ha acabado, tienen que ser estudiados. Claro. De las zonas con mayor pendiente, las zonas donde hay poblaciones. La técnica no es muy complicada, lo que hacemos es poner palitos, ¿no? Como con banderas en diferentes lugares y medir. Entonces se va midiendo y cuando tú ves pequeños desplazamientos o mayores, como que tiene que haber una alerta. De acuerdo. Y si la gestión de una ribera que favorezca la protección ecosistémica colisiona con las labores productivas de una comunidad, ¿cómo resuelve, Ricardo? Bueno, este tipo de incompatibilidades o de conflictos territoriales son normales, ¿no? Entonces lo que tenemos que entender es, primero, tal vez nos pusimos en el lugar equivocado, entiendo que no siempre podemos desplazarnos, porque al final te vas quedando sin espacios también, pero por lo menos estar al tanto de qué es lo que está sucediendo, es decir, un monitoreo permanente. Claro. Y sobre todo un sistema de alerta. Ajá, entonces, por ejemplo, tienes grietas, sí, llueve, atención, ¿no? Estemos listos por si algo sucede. Pude ver en algunas de las imágenes que nos has traído algunas referencias al fenómeno del Niño, que querías acotar en esta conversación. Ricardo, aprovechemos que tenemos algo de tiempo. En realidad, más que del Niño, las siguientes imágenes que tenía son, y ahorita podemos verlas, son las de... O sea, a veces tenemos esta sensación de que frente a un desastre estamos solos, estamos completamente solos. Es verdad. El caso de Huaral ha sido muy interesante porque INDECI con cada desastre que registra hace un informe. Entonces yo creo que sería muy interesante que busquemos estos informes y que además los busque sobre todo la propia población. Entonces lo que podemos hacer es acceder a información estadística del INDECI. De acuerdo. Tú vas a donde dice servicio y puedes bajar los informes. Entonces, ¿podemos ver la siguiente, por favor? ¿Para qué los necesitarías, Ricardo? Bueno, primero porque te va a decir cuáles son todas las actividades que se han llevado a cabo. Vale. El informe actual nos dice qué fue lo que hizo el MINSA, qué fue lo que hizo el Ministerio de Educación. Es decir, hubo una actividad concertada, ¿no? y compleja en ese lugar. Incluso nos dice cuántas personas han sido afectadas, qué ayuda ha llegado. En el caso de Huaral han llegado ollas, ha llegado colchones, ha llegado comida, han llegado carpas. Claro. Claro, eso... Y por eso es importante que la comunidad también lo sepa, porque en algunos casos, como sabemos, se envía y no siempre llega. Entonces hay que hacer control, ¿no? Ahora, esta es una plataforma especialmente interesante que tiene INDECI, lo que ahora llamamos un dashboard, ¿no? Que es como una tabla múltiple con un montón de información. Entonces tú puedes ver el reporte de emergencias nacional. Lo primero que quiero anotar es que aquí tú puedes colocar el año. ¿Sí? ¿Desde qué año hay data, Ricardo? En este dashboard desde el año 19. Entonces tenemos información de todos los tipos de emergencias que han habido. Podemos ver lo más común en los últimos 4 o 5 años han sido justamente lluvias intensas. Entonces han reportado 7.000 emergencias por lluvias intensas. Luego incendios, que también son muy comunes, ¿no? Que salen tanto en prensa, que son pequeños, pero que son importantes sobre todo si te afectan a ti. Luego tenemos vientos fuertes, deslizamientos, heladas, etc. Tenemos el gráfico y tenemos, digamos, la suma de cada año por cada una y podemos ver lo que ha pasado este año. Entonces, fíjate cómo se han disparado las emergencias por lluvias y recién estamos en abril. Y la otra es la espacialización. Porque es muy interesante, claro, las ¿dónde noticias, concentras más el fenómeno, no? Las noticias en los últimos días nos están diciendo el norte, Así es. y en realidad podemos ver que hay desastres en todo el Perú.
tal vez no sean tan llamativas o tal vez no haya llegado, ¿no?, a nivel nacional esta información, pero tenemos gente afectada en todo el país. Lo que les recomiendo es hacer clic, jugar con esta información y vamos a encontrar, y tú puedes activar y desactivar diferentes, ¿no? Entonces puedes ir viendo la información que necesitas. ¿Qué ha habido en Abancay que está tan destacado? Mira, 211, no llego a leer qué dice Ricardo, tasa de... ¿Aquí? En esa columna, arriba. Dice Abancay, 200, al lado del mapa tienes una columna de regiones, sí, y a la derecha un número, ahí te lo estamos poniendo en pantalla. No, tampoco. ¿Aquí? Mira en pantalla ese, Abancay 211. Ok, perfecto. Son las provincias. Sí. Amigo. Los distritos, perdón, son los distritos, sí. Okay. Ahora, quiero hacer una última observación. Estas son las incidencias por departamento. Coincidentemente, la mayor cantidad de incidencias se están dando en los departamentos más pobres. En los más pobres. Hay una clara relación entre desastre y pobreza. Epa, ese es un muy buen punto. Lo que nos obliga a mirar mucho más de cerca entonces estas regiones y sus necesidades, Ricardo. Así es. Porque al final, digamos, además de ser pobre, encima sufres. Muy bien. Bueno, creo que ha sido muy claro, Ricardo. Creo que la explicación de la gestión de riberas es muy interesante. Creo que además en los últimos años hay un esfuerzo por entender además las dinámicas económicas de la cuenca como una forma de organización del territorio también, que podremos conversar en otro momento si tú estás de acuerdo. Claro que sí, cuando quieran. Muchas gracias por estar con nosotros y ayudarnos a entender estos temas, Ricardo.